Levantamos nuestras manos y oramos al Señor. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias por tu amor, por tu misericordia, y porque en este momento podemos buscar en ti la ayuda, el refugio, Señor, en nuestras necesidades, problemas y enfermedades. Padre, te pedimos y ponemos en tus manos todas estas personas que están muy enfermas, otros están graves, hospitalizados. Manifiéstate en cada uno de ellos, sanándoles, Señor, quitando toda llaga, toda infección, todo dolor, toda fiebre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y lo recibimos, Señor, en cada uno de ellos, porque sabemos que todo lo puedes hacer. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Ahora, Señor, háblanos a todos, que todos vamos a ser enriquecidos a través de tu palabra, que nuestra fe puede ser nutrido con esta revelación de tu conocimiento y motivados para seguir adelante, honrándote, sirviéndote, brillando para tu gloria, Señor. Y aún envía a través de tu palabra salvación y vida eterna, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Segunda de Pedro, la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, y leemos del verso 3 en adelante. Capítulo 1, verso 3 en adelante. Dice la palabra del Señor: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto
yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Amén. Gloria a Dios. No sé qué le parece la lectura. Es lo que usted se pierde cuando no lee la Biblia. Todas las cosas que Dios ha hecho y nos ha dado. Y todo debido a su gracia y a su misericordia. De tal manera que nos ha hecho participantes, dice aquí, de su naturaleza divina. Amén. Pueden tomar sus asientos. Esta epístola la empezamos en un día anterior, donde como una introducción y un panorama del contenido, hermanos, de este libro, de esta carta del apóstol Pedro. Ahora, hermano, pues vamos a entrar de lleno y pidiendo la dirección de Dios siempre, que Él, hermano, vaya revelando su palabra en nuestras vidas. Todas estas verdades de las cuales somos llamados, hermanos, con diligencia. Tener memoria de todas estas cosas. Conocer la revelación del conocimiento de Dios hace que vayamos creciendo en la gracia de Él. Y creciendo también o fortaleciendo nuestra fe. Cuando usted lee la palabra de Dios y comienza a conocer estas verdades, entonces usted crece espiritualmente. Su fe se va nutriendo con las verdades de Dios. De eso se trata, hermanos, leer, estudiar la palabra de Dios. El conocimiento que tengamos, o como dice aquí, pues nos fueron otorgadas por Dios, no solo va a enriquecer nuestras vidas, sino que iremos creciendo, hermanos, en la vida espiritual. No sé si usted ha retenido lo que lee en la Biblia, pero el evangelista Lucas, cuando escribió, hermanos, su evangelio, y luego pues lo que son los hechos de los apóstoles, o los hechos de la iglesia de Cristo, cuando se habló de Juan el Bautista y de nuestro Señor Jesucristo, cuando ellos estaban pequeños, Él escribió diciendo de ellos: y el niño crecía y se fortalecía, y luego se llenaba, dice, de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él o sobre ellos. Es decir, que a la par que ellos iban creciendo en la vida, lo normal, se iban desarrollando, eran niños, llegaron a la adolescencia, luego a la madurez, pero el crecimiento de ellos iba a la par del crecimiento en la gracia de Dios, en la vida espiritual. También ahí se iban desarrollando. De tal manera, hermanos,
que cuando se presenta Juan el Bautista, se dice de él, y hubo un hombre enviado por Dios. Es decir, hermanos, una persona que se requería para los tiempos de Cristo, para, hermanos, adelantar lo que sería la presencia de Cristo en la tierra del pueblo de Dios. Juan el Bautista era la persona asignada. Y como si usted ha leído, pues, hermanos, la vida de él en los evangelios, al final cumplió su tarea. Y Jesucristo habló de él como el último y el más grande profeta del Antiguo Testamento. Y ninguno ha nacido mujer como Juan el Bautista. De Jesucristo, designado por Dios como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo, al igual que Juan, fue diligente en su crecimiento, en su relación con Dios. De tal manera que cuando él llega al bautismo en agua, después de ahí claramente dice que descendió con el poder del Espíritu Santo. Es decir, hermano, que los dos comenzaron a gozar del respaldo de Dios en su ministerio. Todos queremos tener éxito, todos. Éxito con Dios. Todos soñamos con tener éxito, hermanos, en nuestra relación con Dios, en nuestra vida espiritual. Pero el problema es que no ha sido diligente con su relación con Dios. Esto hay que trabajarlo. Por eso leí, hermanos, todo esto, porque del verso 5 en adelante, cuando dice: vosotros poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Es decir, está hablando, hermanos, de un trabajo. Hay que trabajar su propia vida. Usted tiene que trabajar y ser diligente en ello. Ser diligente, hermano, es igual como lo fue el evangelista, el que escribió el Evangelio según San Lucas y el libro de los Hechos. Dice ahí que muchos procuraron hablar de Jesucristo y poner, hermanos, la verdad de Cristo. Muchos procuraron, pero el problema fue que no fueron diligentes en la verdad de Dios. Y como Lucas era conocido como médico, en el libro de los Hechos le decían el médico amado. Es decir, esa virtud de él, de tener cuidado y a la vez de ser responsable en su labor de médico, contribuyó, hermanos, para que al escribir el evangelio no le hiciera la locura. Y ir ahí, usted conoció a Cristo, ay, ¿cómo era él? ¿Qué hizo? Pues dicen por ahí de que apareció una mujer cuando llevaba la cruz y que tenía un trapo y le limpió el sudor y quedó el rostro de Cristo ahí en el trapo. Cuentos de viejas. Cuentos de viejas. No aparece en ninguno de los 4 evangelios, mucho menos en el evangelio de él. Ser diligente es tener cuidado y responsabilidad de lo que quería, hermanos, que conociera, en este caso del evangelio dedicado a un tal Teófilo, un amigo de él, pero que sirvió, hermanos, para que viniese a ser parte del canon de las escrituras, porque tiene un contenido, hermano, una riqueza tremenda ese evangelio. Entonces él fue, dice, a los que le vieron, a los que anduvieron con él. En el libro de los Hechos, hermanos,
usted va a ver de que estos hombres, como Lucas, anduvieron, caminaron, hermanos, fueron ayudantes. Y de gran ayuda pues en los ministerios de los apóstoles, incluyéndolo a Pedro mismo. Entonces él ocupó momento, espacio para hablar con ellos y sacar todas esas informaciones. No lo tomó así, hermano, de escuchar lo que decía el pueblo. ¿Y usted qué nos puede decir de Jesucristo? Bueno, yo estuve ahí cuando lo crucificaron y lo que entendí es que Él vino a enseñarnos cómo morir. Así dijo, sí dice. Esto no lo voy a poner en el Evangelio. Esto es ¿cómo decirle? Una opinión de alguien, ya casi como filosófico. Pero al hablar con Pedro, al hablar con Juan, con Jacobo, él estaba ahí, hermano, hasta complementar el Evangelio y luego, hermano, caminar con ellos, y pudo tener, hermano, el espacio para escribir los hechos de los apóstoles o los hechos de la iglesia primitiva. Por eso el libro se llama el libro de los hechos. Entonces él escribió el evangelio que lleva su nombre, Lucas, y luego el libro de los hechos. Que tenemos una información, una riqueza, una revelación del propósito de Dios, de la voluntad de Dios aquí. Entonces, eso es ser diligente con nuestra vida espiritual. Hay que trabajarlo a diario. Leer las escrituras con el hambre de conocer, hermano, la mente de Dios. Que Él revele su propósito, que Él revele, hermanos, su voluntad. Y llevarla a la práctica, como dijo el Señor Jesucristo. Mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Es decir, ejercitar la vida espiritual a diario. No se va a poder de un solo, pero en el transcurso del camino, al conocer la voluntad de Dios, al tener conocimiento del propósito de Dios, entonces podemos ir, como dice aquí en el verso 5, con toda diligencia, ir añadiendo a esa fe, hay que añadirle virtud, a esa virtud, conocimiento, a ese conocimiento, dominio propio, a ese dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Ir creciendo, creciendo, creciendo. No es asunto que vamos a ir a transmitir nuestra opinión, sino lo que Dios dice. Porque a veces a uno le pregunta, ¿usted qué dice, hermano? No, usted preocúpese, ¿qué dice Dios? Porque a veces las personas dicen, mire, se está dando esto y esto, yo no sé qué dice usted. Miremos qué dice Dios. Mire, yo estoy tratando de arreglar este problema que tengo. ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces uno da el consejo de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? Eso es lo importante. Lo que uno dice sale sobrando. No sirve. No sirve. Toda filosofía humana no sirve. Y si usted la quiere traer a la palabra de Dios, usted está contaminando la palabra de Dios. Y de ahí donde vienen las herejías, precisamente, la cual nos advierte Pedro más adelante. Amén y amén. Vamos a entrar a los detalles. Fíjense, el verso 3 y 4 dice que somos participantes de su naturaleza divina, la de Dios.
Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice? Nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. ¿A causa de qué? De la concupiscencia, de los deseos de la carne, que muchas veces se confunden, hermano, con los deseos del Espíritu. Se necesita tener discernimiento de la palabra de Dios, discernir cuándo es de Dios, discernir cuándo es la carne. Así es sencillo. Ir opacando las concupiscencias, irlas sujetando y que vaya creciendo lo espiritual en nosotros. Amén. Entonces lo que nos enseña aquí, que nuestro conocimiento, nuestra fortaleza y la capacidad que adquirimos no procede de nosotros. ¿Se da cuenta de ese detalle? Porque el problema es, hermanos, de que nos excusamos de que yo no puedo porque yo nací pobre. La mayoría de estos eran pobres, eran del vulgo. Así dice la Escritura. La mayoría de los apóstoles eran ¿qué? Pescadores. Pero lo que vinieron a hacer y que se tienen ahora como doctores, apóstoles, fue a causa, hermanos, de que ellos recibieron, les fue dado. Por eso Pablo dice, ¿por qué te glorías? Si lo que tienes, lo recibiste, te fue dado. Si en algo nos debemos de gloriar, gloriémonos todos en Cristo Jesús. A Él démosle la gloria y la alabanza por lo que somos y lo que vamos a hacer más adelante, si es que crece en la vida espiritual. Todo le debemos a Él, nos fue dado. Por eso somos participantes de la naturaleza de Dios. Porque todo nos fue dado. Él nos capacitó. Él nos dio el conocimiento. Él fortalece nuestra fe. Y la manera que obtenemos toda esta cosa es a través del conocimiento de su palabra. Él nos revela esas cosas con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, cuando la llevamos a práctica, Él nos respalda, porque le estamos tomando la palabra de Dios, o nosotros le estamos tomando la palabra a Él. Así debe de ser, así tienes que ser. Magnífico, lo voy a hacer, y lo pone en acción. Y cada día trabajando su relación con Dios. A esa fe hay que añadirle, dice ahí, virtud. No todo lo podemos tener de un solo. El crecimiento así es. Igual que un niño, el niño no se le puede dar de un solo carne porque lo va a matar. Empieza con la leche materna, luego pasa a la leche, hermanos, de acuerdo a su edad. Luego comienzan, hermanos, los alimentos suaves, un poco sólidos, hasta llegar, hermanos, a la solidez de los alimentos y comienza a ser nutrido. Y un niño que crece nutrido, hermanos, es tremendo. Pero si crece desnutrido, que usted no le da el pecho o la leche de mama, ni mucho menos le compra la leche de acuerdo a su edad para su crecimiento, ahí va a ver el niño todo, hermano, enclencle, débil y tomando todas las enfermedades. Y el peligro es en su crecimiento, porque él va creciendo. Estamos hablando de la estatura.
Y es peligroso ese crecimiento si no está nutrido el niño. En la vida espiritual es lo mismo. Si usted no se nutre con la palabra de Dios, que es como un alimento del alma, y usted se está alimentando, entonces en su crecimiento usted se va fortaleciendo. Y llega un momento cuando aparece, hermanos, la distorsión de la palabra de Dios, usted la puede enfrentar, porque Él da la capacidad para ello. Amén. Entonces, al leer la palabra de Dios, conocer su voluntad, su propósito, orar, entonces nos ayudará para crecer y para que seamos capaces en su obra. Y a la vez, el poder mantenernos firmes en medio de los problemas, porque tenemos de dónde agarrarnos. Todo problema trae aflicción. Uno llora, sea una enfermedad, una escasez, uno llora, está bien llorar. Pero si usted conoce a Dios a través de las Escrituras y se está nutriendo, usted confía en Dios. Tiene fuerza para seguir adelante. Entonces lo menos que usted va a tomar es precisamente de aquellas cosas que en la vida pasada no le sirvieron de nada. Pero hay muchos hermanos que como no crecen ni se están nutriendo en la palabra de Dios, entonces toman otra vez de la vieja levadura. Chisme, sacan las uñas, ofenden, murmuran, y todo eso son las concupiscencias de la carne, los deseos de la carne, que es mejor actuar en la carne que actuar espiritualmente. O sea, esa es la lógica al final de la persona o del cristiano, que no se está nutriendo. Pero aquí dice que todas estas cosas nos fueron dadas por Dios. Amén. Verso 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, ¿qué dice? Por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor fraternal. Imagínense, él comienza a ser servidor y como servidor va adquiriendo, adoptando ese carácter que se necesita en el creyente como servidor de Dios. Usted sabe que todos somos insoportables, ¿sabía usted eso? Solo uno. No dije que ustedes son insoportables, todos somos insoportables. Entonces, a esa fe hay que añadirle ¿qué? Paciencia. Paciencia para soportarnos unos a otros. Que su sangre azul que tiene, porque usted es extraterrestre, choca con la sangre terrestre, la roja, ¿verdad? Pero la paciencia contribuye. A esa paciencia se le añade el amor fraternal. ¿Ves? Y al amor fraternal, entonces ¿qué? ¿El amor qué? Amor. Está hablando del amor de Dios. El amor de Dios y el amor que se nos pide debe ser desinteresado. No voy a amar a una persona buscando qué me puede dar la persona, sino buscando qué puedo darle yo a esa persona. Sencillamente, eso es el amor. ¿Se da cuenta la importancia? Trabajar la vida espiritual, ir creciendo y ir añadiendo todo esto. Uno va aprendiendo en la relación con los demás. Cuando usted comienza a servir como líder, como anfitrión, como diácono, con los niños, va adquiriendo todas estas virtudes. A la fe. A la fe. Entonces uno comienza a tener paciencia. Ganas no falta bajarle los dientes a alguien.
No, pues alguien. Pero la paciencia evita. Pero a esa paciencia, añadiéndole la fraternidad, el amor fraterno, ¿qué es lo que contribuye? A una relación pura, sana, donde el pueblo va a gozar de salud espiritual. Pero hay que trabajarlo y con diligencia, con cuidado, como el especialista, ¿verdad? El especialista, ya lo hemos puesto, es diferente al médico general. El médico general solo mira externamente a las personas. Según como lo estoy viendo así, usted necesita una buena paliada. No, una pastilla, algo así, probemos con esto, ¿verdad? Pero el especialista no, el especialista, como lo ejercita, ya sospecha que es, pero esa sospecha, hermanos, no acciona en ese momento. ¿Pide qué? Exámenes. Primero él examina. Le duele aquí, le duele aquí, le duele aquí. Ajá. ¿Tiene usted estos síntomas? Ajá. Entonces, hay sospecha. Esa sospecha se descarta cuando manda a hacer los exámenes. Entonces, los exámenes van en base a lo que él sospecha que puede haber ahí, ¿verdad? No va a mandar a hacer una tomografía cuando el problema es en el estómago, digamos. Un riñón, ¿qué más hay ahí? Hígado y todo eso. Y eso es ser cuidadoso. En la vida espiritual lo mismo, ¿verdad? Ve, el hermano ha faltado bastante, porque habrá faltado. Nunca se afirmó. ¿Y para qué lo espera? Y déjenlo, que se pudra. No, el especialista dice, hay que ir a ver si tiene problemas, hay que ir a ver si no está enfermo, antes de dar el dictamen, ¿verdad? Así. ¿Se da cuenta qué diferencia? Entonces se visita a la persona que hace falta. Porque usted se puede equivocar pensando que es por vagancia o porque nunca se afirmó en la fe. Añadir, dice aquí. Pero en el camino uno va aprendiendo todo eso. Hay hermanos ahí que trabajan bastante. A uno de ellos le digo, mire, vaya a darle la vuelta al mundo, hombre. Porque fue una persona que se dedicó a su trabajo, a la par del trabajo de la obra. Y uno sabe que necesita un espacio. No, pero como viejo, ahí está, tiene reales. Para la obra no tiene reales, pero para andar de vago. ¿Cuánto vale un viaje en avión? Ya comienzan hasta a calcular. Se fue a meter en un hotel. Con eso, ya tuviéramos aire acondicionado. Usted no está dando un examen. Usted está actuando como un médico general. No está actuando con diligencia. Con diligencia. Con diligencia, con cuidado. Así es como se trabaja. Pero también en usted mismo. Amén. Esto traerá beneficios al ser capaces no solo de realizar la obra, sino también mantenernos firmes en medio de los problemas. Porque todas las cosas que nos suceden a los que aman a Dios ayudan para bien. ¿Verdad que sabe el texto? Pero no lo lleva a la práctica. Tiene este problema, se aflige, aflíjase. Y si tiene que llorar, llore. Pero en el corazón sabe que Dios
no permite las cosas en vano, sino que detrás de todo eso algo grande viene como beneficio. ¿Qué más? Verso 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, fíjense, si están en vosotros, lo que hemos estado ahí hablando, y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el conocimiento que adquirimos de Dios no será en vano. Estaremos viendo sus frutos. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciega, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Qué triste, ¿verdad? Que en vez de ir avanzando va en retroceso, como el cangrejo, aunque el cangrejo camina de lado, va en retroceso, ha entrado en una ceguera espiritual. Y se ha olvidado, dice ahí, de la purificación de sus antiguos pecados, de lo que Jesús hizo en la cruz, donde se entregó y nos amó, ofreciendo su vida, derramando su preciosa sangre, para que tengamos el perdón de pecados y la vida eterna. Y dice después, verso 11 o verso 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Es decir, su relación con Dios, su asistencia a la iglesia, su servicio hacia Dios, no deben de estar, hermanos, en ninguna negociación con la carne, con las concupiscencias de la carne, ni con los problemas, ni con las vanidades del mundo. Así de sencillo, eso es lo que está diciendo ahí. Afirmarnos, dice ahí, ser firme en nuestra vocación, que es el llamamiento que recibimos, y elección. Acuérdense de esto. Jesús dijo, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. ¿Cuánto más ánimo y fortaleza tendremos conociendo esta verdad? Que usted no fue el que se metió, lo metieron. Y no fue ni el pastor, ni ningún hermano, ningún líder, sino que fue nuestro Señor Jesucristo. Aparentemente en lo externo usted mira que alguien lo visita, le habla, lo trae a la iglesia, pero porque está realizando la obra de Cristo. Cuando Jesús, hermano, ocupó a los discípulos, que de repente se encontraba Jesús con las multitudes, no es que las multitudes llegaban solas, sino que mandaba adelante a los discípulos. Cuando él llegaba al lugar designado, que había designado a los discípulos, que le reunían a la gente, ahí estaban las multitudes. En la orilla del mar, entonces se metió un bote, hizo que lo retiraran un poco más lejos para poder hablar con todos y dar su mensaje. Lo mismo pasó en el Sermón del Monte, en un lugar alto, hablándole a toda la gente, pero era el discipulado. Entonces no se equivoque pensando que fue alguien que lo metió, un hermano, un pastor, un servidor de Dios, sino que el que lo llamó fue el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, es ahí donde vamos a dar los frutos que Dios espera de cada uno de nosotros. No solo lo necesitamos trabajar para alcanzar a otros para Cristo, lo que es la evangelización, sino también en nosotros mismos, para que podamos brillar para Dios y en beneficio de nuestras vidas y de los demás. Porque aquí no es asunto de ser candil de la calle, oscuridad de la noche. Lo que usted siembra, lo cosecha en usted. Se ayuda a sí mismo.
Usted tal vez se ha dado cuenta que en los problemas, en las enfermedades, usted tiene la sensación que está solo. ¿Ah? ¿No se ha fijado en eso? Usted con Dios, Dios con usted. Pero si usted no crece espiritualmente, en esa sensación de soledad, nadie me visita, nadie me llama, nadie se acuerda de mí. Entonces se está poniendo, hermano, un peso en el lomo que en cualquier momento ya no va a soportar ese peso y él mismo se va a aplastar así. ¿Verdad? Bueno, me enfermé. Llamo al líder. Hermano, no pude llegar porque estoy enfermo. Me gustaría pues que me visitara, ¿verdad? Qué diferencia. Pero no, ocupan el celular, muchas veces lo hemos dicho, para juzgar, para murmurar. En vez de escribirle al líder para que lo visite, para que se dé cuenta, lo que hace es chatearle a otro. O llama. Hermanita, ¿cómo está, hermanita? Bien. Ay, y aquí tengo ese honor que me llama. Aquí necesitando un calor humano. Me han abandonado los hermanos, estoy enferma. Aquí estoy tirado aquí. Nadie me llama, nadie. Imagínate todo lo que gastó ahí. Y él mismo o ella misma haciéndose daño, anulándose a sí mismo, en vez de llamar al líder. Esas son las concupiscencias que nos llenamos de perjuicios y terminamos con raíces de amargura y terminamos pecando hasta morir espiritualmente, es decir, se rompe la relación con Dios. Por supuesto, como no se da cuenta de todo eso, le echa la culpa a los otros, ¿verdad? Siempre se busca, como dice, al que va a servir en la fiesta, el chancho de la fiesta. No sé cómo lo dicen ahora. Entonces aquí se pide que con diligencia, hermanos, debemos de ejercitarnos cada día. Del verso 12 en adelante. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Amén. Entonces, ejercitarlo cada día, en nuestro diario vivir. Y como dice él ahí, con diligencia, con mucho cuidado. Trabajando nuestra relación con Dios. Y por eso, las amonestaciones, hermanos, que nosotros ya lo sabemos. Por eso ya hay algunos que ya no sienten, hermanos, venir los días martes. Van a hablar de lo mismo, de Dios. ¿Para qué voy a ir si van a hablar de qué quiere que hablemos? Dígame. ¿Ah? Después se hacen domingueros. Después se hacen sabatistas. Y después a saber qué son, hermano. Sí. Vienen a ser como aquel señor Walter Mercado, que se agarraba de todo. A Dios, los santos, los ídolos, hermano, una mezcla de todo. Y la gente contenta echándole toda esa mezcla, llenando y complaciendo las concupiscencias de la gente. Hay que tener cuidado, porque si usted pierde el discernir y pierde la capacidad para hacer diferencia, lo espiritual con los deseos de la carne,
se extravía completamente. Por eso se pide diligencia. Y por eso aquí, hermanos, nos habla que todas las cosas las hemos recibido de Dios. Nadie puede justificar diciendo yo no puedo, porque el que capacita es Dios. Yo me acuerdo que les hablé el problema mío de decir palabras hasta la fecha, el problema mío de hablar. Y cuando empezó, hermanos, que tenía que predicar y todo eso, hice a un lado ese impedimento y me metí en problemas. Les conté que parte de mis hermanos, cuando se dieron cuenta que predicaba en un grupo, se me fueron a poner enfrente, porque sí, y ese que va a hablar, sí es tartamudo. Pero terminaron ellos aceptando a Cristo después. Pero después hubo alguien que me ayudó de buena fe y me decía, póngase enfrente de un espejo y en vez de querer hablar rápido, hable despacio para ir pronunciando las palabras y luego ejercitarlo. Ya que ha comenzado a predicar, pues lo va a estar ejercitando y ejercítelo en la casa, enfrente de un espejo. Esa fue la ayuda que recibí. Pero yo creí como creyó Moisés, que le creyó a Dios, que él podía entregar ese mensaje al pueblo que iba a libertar. Al principio puso pues a Aarón, su hermano mayor, diciendo que él no tenía esas facilidades de palabra como la tenía su hermano. Dios se lo permitió, pero después terminó hablando él, comunicando, disertando y dando el consejo de Dios, porque lo empezó a ejercitar. Y ahí podemos ver la mano de Dios. Yo le he hablado de alguien que ahora es pastor de esta iglesia, líder, supervisor, coordinador, tremendo, y cuando él leía la palabra del Señor la leía bien, hasta que un día me di cuenta que no sabía leer, y como a mí me habían regalado un Nuevo Testamento que le decían versión, decían ampliada, es decir que el concepto era más amplio de lo que se leía. Él se metía a la oficina, lo agarraba, se sentaba y se ponía a leer. Un día yo entro de repente, tal vez él calculando a qué hora yo entraba a la oficina, y lo sorprendo. Y él no se da cuenta que yo estoy atrás. Entonces él comienza, estaba leyendo. Y me sorprendió porque él estaba leyendo, por ejemplo, el verso 6 al conocimiento, dominio. Entonces yo abro la puerta, no escuché nada, no vi nada, ¿verdad? Después vuelvo a entrar, ve hermano, le tengo esto para usted, le digo, ¿verdad? Que era la Biblia que me habían regalado, tómele, así. Entonces, ¿por qué leía? ¿Y por qué usted mira que lee cuando pasa al púlpito y lee correctamente? Porque lo practica. Entonces, cualquiera cree que está leyendo y lo que él está haciendo es ya repitiendo bien las cosas que aprendió a leer. Y lo comenzó a ejercitar y ahora él ya lee todo. Ya no necesita hacer eso. Eso es ser diligente, eso es trabajar. Y no uno mismo, hermano, enfrascarse y anularse a sí mismo. Yo no sirvo, no sé leer.
Pero el que quiere honrar a Dios, la Biblia dice, por torpe que sea la persona, no se va a extraviar. He visto ciegos leyendo las Escrituras. Y no estamos hablando de ese asunto, no sé cómo que le llaman, esa cosa. Entonces, sino que, no sé cómo, hasta que uno dijo de que escucha, porque hoy tenemos la Biblia en audio, ¿verdad? Entonces, él escucha y retiene y lo predica. Pero son personas que en sus limitaciones lo traspasan porque aman la obra de Dios, porque quieren servirle a Dios, porque están agradecidos, porque saben que nadie pudo hacer, ni nadie estará dispuesto a hacer lo que Dios hizo por él o por ella. Eso es ser diligente. Eso es trabajar a diario para ir rompiendo esas limitaciones que podemos tener al principio. Entonces Dios va a respaldar y Él le va a dar la capacidad después. Pero muchos ya no han ni entrado y ya se están anulando. Yo no puedo. Y ponen un sinnúmero de excusas. El trabajo, que la suegra no lo deja salir, que no sé qué, que aquello, ¿verdad? Ponen un montón de excusas. Pero al final ellos o ellas mismas se hacen daño. Porque la calidad espiritual la van perdiendo. A la hora de predicar no dicen nada. Pura palabrería. Por eso aquí habla, si usted puso atención, el verso 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad ser firme. ¿Qué? Vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Amén y amén. No se le olvide que fue llamado. Esa es vocación. Y no se olvide que usted no eligió a Dios, fue Dios el que lo eligió a usted. Cierre sus ojos y dígale: Señor, gracias. Y seamos agradecidos con Dios. Y no nos olvidemos de a dónde nos sacó. Y no nos olvidemos que Él renunció, se despojó para hacer esa obra, ese sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Nos liberó del pecado, murió por nuestros pecados para darnos la salvación y la vida eterna. Padre, gracias. A ti la gloria y la honra para siempre. Gracias por tu amor y tu misericordia. Y gracias por tu paciencia. Porque hemos endurecido nuestros corazones. Hemos actuado sin fe, con incredulidad. Y todo aquello que teníamos lo hemos ido perdiendo, Señor. Porque no hemos sido diligentes, cuidadosos. Pero ayúdanos, porque estamos en la disposición siempre de honrarte y servirte, levantando hombres y mujeres que te amen, que te sirvan, Señor, que se entreguen a tu obra. Bendice a tu pueblo, guárdanos siempre, Señor, en el hueco de tu mano, en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias. Dígale gracias, Señor. Muchas gracias.